Hola, ¿cómo están? En el marco del Día Mundial del Arte, el equipo de curaduría presenta estas cápsulas sobre las obras del acero Belmonal. Yo soy Emanuel Ortiz y en esta ocasión les quiero hablar sobre la donación de Carlos Pellicer Cámara, en la cual se empezó a trabajar desde el 2019 con nuestros compañeros del Cencropam, en el cual hicieron todo un registro de las piezas que a lo largo de su vida tuvo en su colección. A partir del 2019, 2020 y 2021 se empezó a trabajar también además del registro de las obras, de hacer una investigación para tratar de localizar y tratar de darle el nombre a cada uno de los artistas que estaba en esta colección. Justamente en ese contexto, nosotros en el equipo de curaduría dirigido por María Estela Duarte empezamos a encontrar muchísimos artistas, ¿no?, que conocíamos muy poco de ellos, solamente teníamos los nombres o muy pequeños datos biográficos. Y justo en ese momento nos encontramos y hallamos algunos artistas bastante interesantes, en este caso Salvador Conde. También encontramos algunas artistas que hoy lamentablemente solo tenemos su nombre, como Vicente Espinosa, de la cual no sabemos absolutamente nada. Y también dentro de esta colección encontramos grandes nombres, ¿no? Diego Rivera, Roberto Montenegro, entre muchos otros. Pero justamente el interés que tuvimos sobre esta investigación fue también darle nombre y darle voz a todos estos artistas que eran muy poco o nada conocidos. Y justamente a mí me gustaría hablar mucho sobre un artista muy en específico, Salvador Conde. Es un artista que conoce a Carlos Pellicer en Tepoztlán. Esta donación se realizó en el 2022 por Carlos Pellicer López, sobrino del poeta, y a partir de ese momento el equipo curatorial empezó a trabajar en realizar esta exposición para presentar esta donación al pueblo de México para todos los visitantes del museo. Para nosotros fue un gran honor, porque a partir de ese momento empezamos a conocer todas las relaciones de amistad que había tenido Carlos Pellicer a lo largo de toda su vida y sobre todo sus relaciones profesionales y estas relaciones también de amistad mucho más cercanas, ¿no? Muchos de estos artistas que se pudieron ver en estas salas en realidad tuvieron esta relación tanto profesional como de amistad y también estas relaciones intelectuales. En este caso, Salvador Conde, que justamente estamos al lado de una de sus piezas, está inserta en este núcleo de paisajes, que es uno de los 7 núcleos que conforman la exposición. En este caso, Salvador Conde realiza distintos temas, ¿no? Y uno de los temas más importantes para él va a ser el paisaje. Tiene en realidad 4 temas que son muy importantes para él. Ya mencionamos el paisaje, también va a tener esta relación de folclore, que lo relacionamos un poco con diseño y especialmente con diseño de las artes escénicas y también diseño textil. También tenía un interés sobre todo estas escenas cotidianas que él pudo ver en Tepoztlán. Y el otro tema también que era muy importante para él, las naturalezas muertas. También estas naturalezas muertas las retoma retoma los objetos a partir de su propio contexto. Pero regresamos un poquito al paisaje. Salvador Conde en realidad no conocíamos prácticamente nada de él, salvo algunas cuestiones biográficas que nos pudo otorgar Carlos Pellicer López, que es el donante, como ya mencioné, sobrino de Carlos Pellicer Cámara. Y él nos mencionaba que esta amistad nace en Tepoztlán, ¿no? Por fortuna y sobre todo estas coincidencias que se van dando, y es una también de la importancia de exhibir el acervo del museo, fue que a partir de esta exposición los familiares de Salvador Conde se enteran que hay obra del tío, porque en realidad estos familiares son hijos de la hermana menor de Salvador Conde. María Luz Esther es el nombre de la hermana menor de Salvador Conde. En realidad fueron 5 hermanos, Salvador Conde fue el mayor, hijo de Jesús Conde. También esto es un dato muy importante porque Jesús Conde fue uno de estos personajes que le interesó volver y darle todo esta importancia a su pueblo, ¿no?, en Tepoztlán. Pero regresando un poco, y sobre todo la anécdota es bastante interesante, cómo los familiares y cómo se da este encuentro entre el equipo de investigación y los familiares de Salvador Conde, que en realidad esto es gracias a 2 compañeros que también tenemos en el MUNAL, David Reyes y David Cáliz, ¿no? Yendo por un café, coinciden con una de las esposas de
de los hijos de María Luz Ester, llamada Carla, que justamente es vecina de nosotros, ¿no? Trabaja en Palacio de Minería, y ella le comenta que tenía interés de que hubiera contacto con el equipo curatorial que realizó la investigación para esta exposición. A partir de ese momento, nuestro compañero David Cáliz le da los datos de contacto de María Estela Duarte, y a partir de ese momento empiezan a haber intercambio de mensajes, intercambio de correos entre los familiares, especialmente con Leonardo y Daniel Vázquez, que son pues sobrinos de Salvador Conde. Ellos dos, y esto también es bien interesante, ellos se interesaron sobre todo por empezar a investigar cuál era la importancia y todo lo que realizaron sus familiares, especialmente su abuelo Jesús Conde, y ellos editan un libro, ¿no? Don Jesús Conde. Justamente van a poder ver imágenes de este libro porque también es sumamente importante la investigación que han hecho. Y a partir de ese momento nosotros entablamos esta relación de intercambio de datos y sobre todo de conocer y de darle forma y figura a Salvador Conde. En algún momento ellos vienen al museo y nosotros tuvimos la fortuna de poderles mostrar toda la exposición, y en ese momento, sobre todo Malú, que es como le llaman a la hermana de Salvador Conde, ella nos empieza a contar muchísimas anécdotas de su infancia, ¿no? Y a partir de ese momento nosotros empezamos a entender sobre todo los intereses y la forma en que Salvador Conde fue creando todas estas obras, porque también aquí hay que mencionar que Salvador Conde fue un artista autodidacta, fue un artista que a través de su padre Jesús Conde se interesó en todas estas cuestiones artísticas, pero además su personalidad fue sumamente bohemia, ¿no? Desde Tepoztlán él se interesó sobre todo en la actuación, en el diseño de vestuario y en comenzar a pintar y hacer muchísimos diseños y muchísimas tarjetas postales que vendía a muchos de los extranjeros que empezaban a llegar a Tepoztlán a raíz de la creación de esta carretera que se da entre Cuernavaca y Tepoztlán. Y a partir de ese momento Salvador Conde empieza a tener un desarrollo del dibujo extraordinario, ¿no? En algún momento Carlos Pellicer entabla amistad con el papá Jesús Conde, porque como ya mencioné, Jesús Conde le interesó mucho aportar y que el pueblo de Tepoztlán se desarrollara, ¿no? Tan es así que él fue uno de los mayores promotores para que se construyera esta carretera, y es ahí donde probablemente se empieza a entablar una amistad con Carlos Pellicer Cámara. También es importante mencionar que Carlos Pellicer Cámara, uno de los sitios más importantes en su vida va a ser Tepoztlán, ¿no? Ahí tuvo una casa, ahí tuvo gran parte de su colección, y es en ese momento que se hace esta amistad con Jesús Conde. Pero esta amistad también recae en sus hijos y especialmente en Salvador. Salvador Conde, por lo que nos menciona Malú, fue un personaje y fue un hombre bastante interesado y bastante despierto, tratando de descubrir nuevas cuestiones, tratando de hacer muchísimas cosas, ¿no? Tan es así que les mencionan que en algún momento él pudo participar en alguna película, pero por algunas cuestiones y un accidente que tuvo, pues no se puede realizar esto. Pero desde su infancia y desde su adolescencia él se interesó también mucho por organizar estas obras de teatro en su pueblo, y que justamente él también hace música, pero sobre todo lo más importante es que se interesa mucho en el dibujo, como ya mencioné. Y uno de los temas más caros para él va a ser el paisaje, que justamente tenemos aquí. Y este es un paisaje ya un poco tardío en su producción. Tenemos paisajes, el más temprano es de la década de los 20, probablemente 1925, 1926. Pero ya para el 1938, en la década de los 30, hace un cambio muy importante en su producción artística. Y esto es muy probable la relación que tuvo con Carlos Pellicer Cámara y sobre todo la llegada de la familia a la Ciudad de México. A partir de estas relaciones y de esta llegada a la Ciudad de México es muy probable que él empezara a ver todos los artistas y toda la producción pictórica que estaba realizando en ese momento, sobre todo de los grandes, ¿no? David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco, ¿no? Artistas que justamente también están en la exposición, que están en la colección de Carlos Pellicer Cámara, y artistas que tuvieron, si no bien una marcada amistad con Carlos Pellicer, sí tuvieron relaciones profesionales. Las grandes amistades de Carlos Pellicer en realidad fueron con Diego Rivera. Diego Rivera y Carlos Pellicer tuvieron una muy fuerte amistad.
Pero a través de estas conexiones también Salvador Conde se da cuenta de cuáles son sus intereses y empieza a desarrollar su propio lenguaje. Y uno de estos grandes lenguajes lo plasma justamente en este paisaje. Este paisaje nos recuerda inmediatamente ya sea a Arturo García Bustos o a los paisajes que se pueden notar en algunos de los murales de José Clemente Orozco. La paleta de colores de Salvador Conde justamente en este paisaje es una paleta muy reducida, es una paleta que solo va de cafés y unos azules muy oscuros, ¿no? Es interesante este manejo porque además, a pesar de que esta paleta sea tan reducida, da una gran profundidad a cada uno de los colores, la textura y los detalles que otorga a través del dibujo también es muy importante. Sobre todo la obra de Salvador Conde está manejada y está cimentada en la línea. Para él el dibujo va a ser muy importante y también Carlos Pellicer se da cuenta de la importancia que tiene el dibujo para Salvador Conde. En este caso vamos a tener una escena que es muy melancólica, que es una escena que está mirando a los alrededores de Tepoztlán, que está mirando al campo, que es parte de su contexto, y es interesante cómo Salvador Conde se aleja mucho de estas escenas trágicas que se dan a través de estas escenas muy tradicionales en el muralismo, y él nos presenta un campo solitario, un campo en plena noche, con una casa apenas en un cerro, solo una casa, que justamente es algo que se veía y que era muy común hasta hoy día en muchas zonas de campo en México, ¿no? Hay casas y en kilómetros a la redonda no hay nada, salvo todo lo que se sembraba, ¿no? Y alrededor sobre todo en Tepoztlán, alrededor de todos estos cerros. Aquí también lo importante es la construcción que va a tener de la composición, para la composición sobre todo de Salvador Conde, y aquí es interesante porque al ser un artista autodidacta pareciera que su composición es sumamente sencilla, pero en realidad imaginemos que está dividido horizontal y verticalmente por dos líneas que tenemos aquí y dos líneas así. Y justamente esas dos líneas se enmarcan justo casi en el centro de esta pequeña casa, pero si se dan cuenta no está enmarcada precisamente en el centro. ¿Y esto por qué lo hace? Esto no es un error de Salvador Conde, en realidad él lo hace y él tira un poco hacia la izquierda de esta casa para otorgarle ritmo y movimiento a toda esta composición. Esto es bastante interesante porque en realidad él se observa que él, a través de lo que ve en otras obras y a través de lo que habla probablemente con Carlos Pellicer, absorbe todo esto para poder cimentar de una manera mucho más clara cada una de sus obras. Si bien pareciera también que es un paisaje sumamente sencillo, que es un paisaje que no otorga como mayor interés, sobre todo en los elementos, porque tenemos muy pocos elementos, solamente tenemos esta casa y tenemos dos pequeños magueyes, que además también es muy interesante la manera en que los coloca en esta obra, porque cada una de la posición que tenemos en estos magueyes también otorga estas tensiones y estos ritmos que se le dan a la composición. Esto, a pesar de que tiene tan pocos elementos, le da movimiento y sobre todo interés en los elementos que tenemos aquí. Además, desde el primer plano hasta el último plano, que es el plano que vendría a ser el cielo, otorga sobre todo un espacio bastante interesante y pudiendo nosotros tener toda la atención en la casa. En realidad el protagonista de este paisaje será la casa. Otro de sus temas de interés va a ser la naturaleza muerta. En este caso, y sobre todo esta obra es muy particular, la mayoría de las naturalezas muertas que realiza Salvador Conde, sobre todo los objetos los retoma parte de su contexto. También en esta obra, los objetos que tiene aquí es parte de su contexto, tanto en Tepoztlán como en la Ciudad de México. Lo interesante de esta obra, y que la diferencia de la mayoría de la producción de sus naturalezas muertas, es que tiene ecos surrealistas y cubistas. Y lo interesante es también el manejo de los colores que tenemos aquí. Si bien nuevamente es una paleta muy reducida y está muy basada en estos colores primarios, los contrastes que realiza entre los colores cálidos y los colores fríos es bastante interesante. Además, la composición es sumamente rara, sobre todo en su producción, porque si nos damos cuenta, hace una especie de X en lo que cimenta esta composición, pero además lo tenemos en un escenario que es irreconocible. Por ejemplo, esta tabla que podría ser o
podría parecer que es una mesa de madera, en realidad está prácticamente flotando en el aire o en este espacio que no sabemos qué es, pero que al final se convierte en un cielo nocturno. Y es bastante interesante porque además, a través de los colores, y por eso solo mencionaba ecos, porque no podemos ni insertarlo en el cubismo, ni insertarla en estos movimientos surrealistas, pero también se nota que a través de estas pláticas y a través de todo este conocimiento y a través de la observación que va teniendo Salvador Conde, y sobre todo la influencia que se puede notar de todos estos artistas contemporáneos que justamente fueron y entablaron mucha amistad con Carlos Pellicer, siendo Carlos Pellicer también parte de este movimiento contemporáneo en México, se nota que Salvador Conde se interesa por estas nuevas vanguardias y por esta nueva manera de entender el arte. Este lenguaje pictórico que va a tener especialmente en esta obra es sumamente interesante. Y hablando también de su contexto, Salvador Conde tenía una vida muy bohemia, y en esta vida bohemia también la música va a ser sumamente interesante para él, tanto la música como también esa parte del divertimiento, de la bebida, y justamente lo demuestra aquí. Y esta parte bohemia también es una parte nocturna, y esta parte nocturna también va a ser sumamente interesante, porque cómo va a entablar también Salvador Conde estas relaciones artísticas, no solamente en la parte pictórica, sino en la parte también de actuación, y él también en la parte que le interesó del diseño textil, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero retomando y finalizando con esta obra, a mí me gustaría sobre todo que observaran la paleta de colores. La paleta de colores para mí es sumamente interesante, y sobre todo la manera en que entreteje y hace que esta composición tenga este ritmo, pero también este contraste, para que nuestro interés vaya de un lado a otro. Si nos damos cuenta, estas dos copas, sobre todo esta copa y este vaso, en estos colores hacen este contraste y esta tensión, dándole también este ritmo a esta pintura. Las guitarras también que tenemos aquí, justamente de ahí se ancla en esta X que se puede ver, que la estoy marcando justamente aquí. Y sobre todo estas dos botellas que tenemos, sobre todo la que tenemos ya en el segundo plano, hace que estos contrastes y que esta composición que pareciera que podría ser muy rígida tenga algo de movimiento. Y finalmente, otro de sus temas de interés van a ser los tipos populares y el diseño textil de modas. Sobre todo los tipos populares va a ser la obra más extensa y de mayor riqueza que va a realizar Salvador Conde. Muchos de los personajes que vamos a observar y que podemos ver en estas obras que tenemos en la exposición, sobre todo son personajes que los vio, ¿no? Y que fueron parte de su contexto en Tepoztlán. También lo interesante es que es un artista de clichés, es un artista que va a repetir mucho, sobre todo las composiciones y la manera en que están construidas las formas y los cuerpos en cada una de las pinturas que él realiza. También aquí lo interesante es el manejo, sobre todo de las técnicas. Si bien sí realiza algunos trabajos en óleo, su mayor, sobre todo los mayores trabajos los va a hacer en wash, en tintas y en acuarelas. La gran mayoría de estos tipos populares los realiza en wash y en acrílicos también. Aquí también es bastante interesante cómo Salvador Conde además parece que hace muchos autorretratos de sí. Muchos de estos autorretratos son en momentos de fiesta, son autorretratos sentados, porque también, si se dan cuenta, ninguno de estos elementos y ninguno de estos personajes muestra el rostro. Aquí lo interesante es que él trata que los protagonistas en realidad también sean las formas de vestir. No estas formas de vestir de una manera de cliché, sino estas formas de vestir de la vida cotidiana que va observando en cada uno de los personajes que plasma en estas pinturas. También uno de los elementos que va a ser sumamente interesante va a ser el manejo de los colores. Cada uno de los colores, nuevamente, vamos a tener una paleta de colores muy reducida, pero ya una paleta de colores que es mucho más viva de lo que vimos en las anteriores obras y que va a manejar mucho estos contrastes de colores. Esto es muy probable que lo empiece a desarrollar con toda la práctica que él tiene y sobre todo, y aquí es muy interesante, también su trabajo de diseño de textil la va a realizar en el taller de Jim Tillett. Jim Tillett es un diseñador de modas norteamericano que viene a México a radicar y que se queda muchísimo tiempo aquí. Él tiene su taller en Tacubaya y justamente en este taller tanto Salvador Conde como su hermano ingresan y comienzan a trabajar en el diseño textil.
Y por fortuna, mucho de la familia tiene muchos de estos diseños que realizan ambos hermanos, especialmente lo que realiza Salvador Conde, porque además ellos pintaban a mano cada una de estas telas. Aquí también lo interesante, y justamente buscando y empezando a investigar más sobre Salvador Conde, encontramos que además él realiza un mural en este taller. Hoy lamentablemente no sabemos si existe o ese mural ha desaparecido, pero bueno, aquí lo interesante es también cómo todo este desarrollo que hace, y sobre todo los intereses que ya tuvo de las artes escénicas, los refleja y también vuelve a trabajar con toda esta parte textil, este diseño de vestuarios, y también queda plasmado en muchos de estos tipos populares que él realiza. Estos van a ser los temas más interesantes en Salvador Conde, y justamente es uno de los de la gran importancia que se tiene cuando se hace este tipo de exposiciones y este tipo de investigaciones a través del acervo del museo, y cómo es sumamente interesante y es sumamente importante seguir mostrando cada una de estas obras. Si esta exposición no se hubiera realizado, es muy probable que nosotros nunca hubiéramos contactado a la familia, y es muy probable que hoy día supiéramos poco o nada de lo que hoy día ya sabemos de Salvador Conde. Para finalizar, esta investigación se ha visto enriquecida sobre todo con los datos obtenidos por la familia. Uno de los datos muy importantes y que nosotros no teníamos eran las fechas de nacimiento y muerte. Salvador Conde nació un 2 de enero de 1919 y fallece en 1960. También hoy día, gracias a la familia, sabemos que él es padre de Miguel Conde, un artista sumamente importante radicado en España, en Barcelona para ser más específico, y que a la par justamente estos datos nos proporcionan y nos dan pauta para poder contextualizar al artista y darle su justo lugar en toda esta playa de artistas del siglo XX en esta Escuela Mexicana de Pintura. Agradezco que nos hayan acompañado en esta muy pequeña cápsula, y los dejo con un texto de Carlos Pellicer Cámara sobre Salvador Conde.